Miércoles, me gustan los miércoles. Me pregunto si hay alguien acá escuchando que haya visto ese primer video que yo subí a TikTok. La primer cosa que yo compartí, que era un video que arrancaba así. Miércoles, me gustan los miércoles. Y toda la vida me ha gustado el miércoles. Ya sé que a todo el mundo generalmente le gusta el viernes, pero a mí no sé qué sucedía en el cotidiano de mis días, de mis años, de mi adolescencia, de mi infancia, que el miércoles me ponía contento. Como que el miércoles era un día en el que siempre hacía deporte quizás. Después cuando estuve en secundaria era el día que justo salía temprano, no me pregunten por qué. Y después medio como que me quedó. Me quedó de que es miércoles y es mi día favorito. No me pregunten por qué. Quizás le empecé a perder un poco la importancia que tenía cuando era más chico, la importancia personal que yo tenía. Pero bueno, justo la historia que les tengo que contar hoy es o sucedió el día miércoles. Así que bueno, va un poquitito de la mano con todo esto. Más allá de eso, bueno, antes de arrancar, espero que estén muy bien, que esta segunda mitad del año haya arrancado para vos de la mejor manera. Quizás estás en vacaciones, que las puedas disfrutar de verdad, que puedas saber no hacer nada y hacer lo que quieras hacer cuando tenés la posibilidad de elegir, que parece algo sencillo, pero no es fácil, y menos hoy en día, con la cantidad de distracciones que hay, y distracciones que nos absorben. Pero bueno, antes de eso, voy a darles como un título. Ya sé que el título probablemente sea algo sobre la ternura, el título de este episodio, porque sobre eso va a tratar o alguna, al menos una parte del, del episodio. Pero vamos a arrancar por otro lado, como siempre. Lo de las distracciones, quiero decir algo sobre eso y después continuamos con el episodio de hoy, que es, la verdad, una locura. O sea, durante mucho tiempo estuve esperando que algo así vuelva a suceder. Bueno, pero antes de eso, sobre las distracciones, a mí me pasó que yo tuve 2 semanas de vacaciones, ¿sí? 2 semanas completas. La primera semana de vacaciones, o sea, tenía vacaciones, o sea, no cursaba, pero volvía a cursar y tenía que rendir 2 parciales, muy importantes para mí. Como ya saben, este año quise meter a la facultad y meterle en serio, que sea una prioridad. Entonces, bueno, como tenía vacaciones y tenía que estudiar, no me ponía mal. O sea, verdaderamente estaba como con ganas de hacerlo. O sea, verdaderamente estaba como entusiasmado por dedicarle ese tiempo a estudiar. Porque no es que no me gusta estudiar, no me gusta estudiar apurado. No me gusta la presión de que me está por comer el parcial. O sea, está por llegar y no llego yo. Bueno, no me gusta correr en el aprender. Pero bueno, las fechas y las presiones, la realidad es que son útiles al momento de ponerse a preparar algo. Cuando tenés una fecha, un parcial, un día para sentarse. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Sucede que la primera semana, como digo, yo estaba enfocado que quería estudiar, entonces estudié un montón, verdaderamente estudié un montón. Estuve mucho tiempo sentado en mi escritorio, acá donde estoy ahora, grabando este episodio, pero estudiando. Y estudiaba, 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 estudiaba. Pero terminó esa primera semana, como digo, eran 2 semanas, y yo tenía 2 parciales después de las vacaciones. Y empezó la segunda semana y yo dije, che, no recuerdo lo que estudié la primera semana. De verdad. No, no sé qué estudié. Entonces como que me agarró como un... Me puse muy mal y fuera de joda dije, estoy tonto. Estoy menos inteligente. Me llegó, ese pensamiento pasó por mi cabeza, porque ¿cómo puede ser si estuve toda la semana estudiando? ¿Cómo puede ser que sienta que no sé lo que estuve estudiando?
Estuve sentado, pero horas y horas y horas. Y bueno, y ahí yo no sé si vi de vuelta, creo que lo mencioné en el episodio anterior también, al señor de mi ciudad que se llama Franco Piso. No sé si vi un video de él o algo me hizo reflexionar que estaba medio como en otra. Yo estaba estudiando, estaba acá sentado estudiando, pero mi cabeza estaba en otro lado. Quizás estaba acá, en el celular. O sea, cada una hora de estudio como que me ponía y miraba 5 minutitos de Instagram, por ejemplo. O estaba hablando con alguien al mismo tiempo mientras estudiaba. Y me empezó a pasar que me di cuenta que eso era lo que quizás... O dije, ¿será eso? ¿Será que estoy en otra? Como que estoy acá, pero no estoy acá. Tipo, estoy más en el celu y en lo que sea que puedo hacer después de la noche o mañana. O la persona con la que estoy hablando o X cosa. Y dije, bueno, voy a hacer una prueba para la siguiente semana, porque ¿qué me pasó a mí? Me pasó que, claro, yo estaba re tranquilo, re disfrutando el estudio, y de la nada me encuentro con que ya se me viene el parcial. Es un parcial, pero un parcial heavy, o sea, que había que estudiar mucho, ¿no? Que estudiaba 3 días y ya está, lo aprobas. No, no, mucha cantidad de cosas era. O sea, tengo en una pila así, así. A ver, ahí. Ahora que tengo video, de apuntes. Era bastante. Y temas que no son fáciles. Y claro, llega la segunda semana y digo, loco, no puede ser que tuve todo este tiempo y no aprendí y no. Y ahora me queda una semana y no puedo disfrutarla al estudio porque estoy hasta las manos, porque ya no llego. Verdaderamente, o sea, no llego bien. Y ahí dije, no, pará. Capaz que es que estoy en otra. Que no me estoy enfocando al 100% en esto. O sea, hay una parte de mí que está estudiando y otra que está en otra. Entonces, bueno, la medida que tomé fue desinstalarme Instagram. O sea, me saqué Instagram, bueno, TikTok tampoco estaba teniendo, pero como que me saqué todo y también cuando, en el momento en el que me sentaba a estudiar, agarraba el celu y lo sacaba, ¿sí? Que eso también lo podía hacer antes. Quiero que se entienda esto. También antes cuando estudiaba hacía lo mismo. O sea, mientras estudiaba no estaba con el celular específicamente. Pero cada ratito que yo tenía cuando terminaba de estudiar, agarraba el celu. Al instante, sin dudarlo ni un segundo. Eso fue lo que cambié. Entonces ahora, ¿qué empecé a hacer la segunda semana? Primero que me empecé a levantar temprano. Porque yo estaba estudiando re bien, pero no me estaba levantando tan temprano. Empecé a levantarme a las 7, 6. Y aprovechar esas horas de la mañana es espectacular para estudiar. ¿Por qué? Porque de por sí no hay distracciones. Casi nadie te habla a las 6 de la mañana, 7, 8 para preguntarte algo o para organizar algo o para lo que sea. Es como un horario en el que verdaderamente puedes dedicarle a estudiar. Y entonces, bueno, hago eso. O sea, en los momentos de estudio, capaz que yo estuve estudiando 1 hora entera, 2 horas, o capaz menos, capaz 40 minutos, media hora, depende lo que me está costando en ese momento. Y el momento del break, el momento de frenar un poco, me ponía a ordenar la repisa que tengo acá, que ustedes no la ven porque está acá. Me la ponía a ordenar, qué sé yo. Y me ponía música. Capaz que 2 canciones. Y hacía eso. O iba a la cocina y no sé. O tocaba una canción con la guitarra. O por ejemplo, iba al baño también y no agarraba el celular. O sea, dejé de, al instante de terminar de estudiar, agarrar el celu. O hacer otra cosa. ¿Sí? Em, Y fue fantástico, o sea, verdaderamente dije, es por acá. Tipo, esa semana lo que aprendí, comparado con la semana anterior, es inexplicable. Después, bueno, justo vi una entrevista de medio de neurociencia, de un loco bastante crack, que en realidad es matemático, pero bueno, se metió en todo ese mundo. Ahora está bastante conocido, no me acuerdo el nombre de él ni a palo, la verdad. Él lo tengo que buscar. Pero bueno, él contaba que cuando uno se distrae, o sea, yo me distraigo por una notificación, por ejemplo, ahora con el celu, y le tarda como 15 minutos al cerebro a volver a estar en ese modo focus que vos estabas.
Porque es como que cuando te pones a estudiar los primeros 10 minutos, 15 minutos, como que tenés que entrar en la onda, no sé cómo decirlo, como que tenés que quizá lo mismo en el deporte, como el cambiar de aire. Viste que los primeros 10 minutos te sentí que te morí y después como que entras en ritmo de partido, en ritmo de entrenamiento y puedes seguir. Bueno, como que pasa lo mismo al estudiar. Es una teoría mía, ¿no? Eso me pasa a mí. Y claro, cada vez que yo agarraba el celu, por ejemplo, mientras estaba estudiando, como que cortaba eso de lleno y olvidaba todo. En cambio, cuando hacía otras cosas o seguía pensando en el estudio y lo tenía como una prioridad, verdaderamente iba aprendiendo. Y bueno, en definitiva, en conclusión, aprendí un montón la segunda semana que no estuve con el celu. Y se me fue esa sensación horrible que tuve de sentirme tonto, o sea, no tonto, pero sí, porque estuve muchas horas sentado estudiando y no sabía nada. Nunca me había pasado. Em, Sé que estoy muy distraído en ese sentido, o no sé. Pero bueno, como digo, la segunda semana no hice eso, dejé de tener distracciones, así empecé a frenar un poco y hacer una cosa a la vez, básicamente, y sentí que aprendí un montón, verdaderamente. Y el lunes rendí. El lunes de esta semana sería, sí. Rindo el lunes, me fue muy bien. O sea, terminé el examen y encima lo peor de todos es que estábamos en época de mundial. O sea, claro, pasó todo esto. Qué terrible, qué fuerte que fue. Em, Qué fuerte que fue el mundial. Verdaderamente. Fue una locura. Bueno, entonces, claro, como ya estaba todo lo del mundial, yo decía, no puedo perder más tiempo, o sea, burdear más. O sea, estudio y después que los breaks sean todo lo del mundial. Y bueno, y estuve haciendo eso. Y bueno, estaba la situación de que encima el domingo, si ganaba Argentina y salíamos campeón del mundo, capaz que el lunes era feriado. Y no tenía el examen que yo tenía, para el que estuve estudiando 2 semanas enteras sin parar, todos los días. Entonces, bueno, era toda una incertidumbre. Sí, no, ¿qué va a pasar? Y bueno, al final perdimos, lamentablemente, fue bastante terrible, pero bueno, em, más allá de eso, rindo y voy a rendir. Cuando rindo, lo mismo, como estaba esta incertidumbre, había capaz que no llegué en el 100% de las mejores condiciones, pero había estudiado un montón. Y durante las clases, durante el año, le había seguido la materia. Y esa es la clave. Esa es la clave número uno. Esa es la clave. Pero bueno, otro día vamos a hablar de estudiar en específico. Este episodio no es sobre estudiar, perdón que alargue tanto en ese tema. Pero lo quería decir, por si están en la misma, se los quería comentar. Enfóquense solo en eso, durante un tiempito, solo en eso. Y que cuando hagan otra cosa sea algo que de verdad los despeje o los haga relajarse. Bueno, rindo el lunes, me va muy bien, termino la prueba y viste cuando terminás la prueba y decís, fa, loco, ya sé que me fue bien. O sea, no me importa, o sea, no necesito la nota, ya sé que me fue bien. Y bueno, una alegría fantástica. Pero bueno, me pasaba que el miércoles tenía la otra. O sea, los 2 días. Y la verdad es que no había llegado a estudiar en las vacaciones la otra. O sea, como que enfoqué todo mi esfuerzo en esta que era promocionable, psicología de la adolescencia se llama, Materión. Todo mi esfuerzo lo dejé, todo mi tiempo lo dejé en eso y no estudié nada de la otra. Pero la otra, como digo, durante el año hasta la seguí más que esta. O sea, durante el año, en las clases, tengo la carpeta completísima. Falté una sola vez, me acuerdo, porque tuve un final un día. Pero la venía rellevando la materia. Historia. Y el miércoles tenía el de historia. Pero de igual manera, no. Primero que rendí el lunes a la noche. Y como que no me puse a estudiar, obviamente, el lunes a la noche porque estaba requemado mal. Al día siguiente me recostó estudiar, o sea, el martes. Me recontra ultra me costó. Y recién me senté de verdad, el mismo día, el miércoles. Pero tenía toda la mañana para estudiar. Como digo, una materia que era el recuperatorio, o sea, ya la tenía más o menos cocinada y le estuve muy atento todo el año. Pero igual no llegaba, es imposible. O sea,
Aunque ya tenía los resúmenes hechos, era imposible. Entonces, ¿qué hice? A mí me pasaba que yo rendía esta materia a las 6. A las 6 tenía el parcial. Y yo antes, de las 2 a las 4, tenía el teórico de otra materia y de 4 a 6 el práctico de otra materia. Fui a la facultad muy temprano, comí allá en el bar de la facultad y como que dije, bueno, allá decido si voy a la clase o si me quedo en biblioteca estudiando. Pero me voy de mi casa porque como que ya, no sé, cuando tengo que concentrarme al 100% al 100%, a veces o tiene que ser muy temprano en mi casa, que no haya nadie despierto, o tiene que ser, por ejemplo, en la biblioteca de la facultad. Si no, a la tarde me distraigo muy fácil en mi casa. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? Como que tengo que tomar esa decisión. ¿Y por qué no quería faltar al teórico y al práctico? No quería faltar porque el teórico de esa materia tiene una profesora que es fantástica. O sea, verdaderamente de esas personas que te das cuenta que saben un montón, pero que saben un montón en serio. Y vos decís, loco, nunca, no sé si voy a alguna vez llegar a saber tanto en general. Y una persona que la verdad que admiro mucho. Y le soy sincero, no entiendo al 100% todas sus clases. O sea, no termino de engancharle la vuelta. No llego a copiar. No llego, va tan rápido en sus palabras que no llego a copiar y prestar atención al mismo tiempo. Cosa que no me pasó nunca en la vida. Y bueno, después ya como que pensé y dije, le voy a pedir para grabar en algún momento las clases. Me da mucha vergüenza pedírselo, si me deja. Porque quiero escucharla después tranquilo y poder anotar todo y guardarme todo eso que dijo y que no se pierda en el aire, todo ese conocimiento que largó, que es fantástico. Pero bueno, en definitiva, ¿qué pasa? No quería faltar, no solamente por la asistencia, sino porque no quería perderme esa clase y no quería, era la primera clase del cuatrimestre, no quería que me vea faltar. O sea, no quería faltarle a ella. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Em, es fuerte. No quería faltarle a ella, posta. Más allá de la asistencia, más allá de todo. Pero bueno, la verdad es que dije, no, Santi, vamos a ser inteligentes, vamos a usar la cabeza. Y también sentía que tenía que quedarme en la biblioteca y dije, no, me quedo en la biblioteca estudiando porque quiero probar la otra materia. O sea, más vale faltar una clase y aprobar la materia. Porque me faltaba un cachito nada más, me faltaba esa tarde de memorizar las cosas que había aprendido. Y, o sea, recordar esas cosas que durante la cursada había aprendido. Entonces, bueno, me quedo en la biblioteca, estoy estudiando, le estoy metiendo, le estoy metiendo, le estoy metiendo, ya no doy más. O sea, imagínense, ahí sí que no podés distraerte con nada en la biblioteca de la facultad. Entonces, claro, le metí, ponerle de las 2 hasta las 4 pero sin parar, más que para buscar agua para el mate o, bueno, me fui a comprar unas gomitas como para tener azúcar. Y no paraba, no paraba. Entonces llegó un momento en el que estaba re cansado mal, estaba re cansado y veo que se abre la puerta de la biblioteca. Levanto la mirada y la veo entrar a esta profesora. La vergüenza que me dio. Me dio una vergüenza. Literal, la veo, instantáneamente bajé la mirada. Justo era un momento en el que, viste, cuando descansás mirando para adelante y no, tuve que bajar la mirada porque me daba vergüenza que me vea ahí, porque claro, era el horario de su clase. Y yo estaba en la facultad, pero no en su clase. O sea, yo hice lo que quise. Entonces estaba ahí mirando para abajo y después digo, no, pará, la requiero. O sea, como les estoy diciendo, la quiero mucho. Voy a saludarla. Y cuando levanto la mirada para saludarla, fue fantástico porque estaba acá. O sea, la tenía, no es que estaba pasando por al lado mío, sino que estaba al lado mío. O sea, había parado al lado mío y como que me hace, o sea, estaba así mirándome y me dice, hola, te iba a asustar, no sé, te iba a hacer así. Y justo yo la miré cuando me estaba por hacer así. Y, y me miró con una ternura. Yo asustado de que se ofenda de que no había ido a su clase. Y ella me miró con una ternura a los ojos. Y me dijo, ¿estás estudiando?
así con una sonrisa, ¿qué estás estudiando? Igualmente le contesté historia, le digo, ay, me dice, bueno, a meterle, que te vaya muy bien, me dice. Y me hace así como, porque estaba así atrás, ella estaba parada y yo estaba acá sentado. Y me hace una sonrisa que te vaya muy bien y me saluda, ¿no? Yo, fue como si de repente vino, agarró y con la ternura de su mirada y del cariño que me dio, al sonreírme y al decirme lo que me dijo, me llenó de energía. Yo no daba más, o sea, yo no podía estudiar más. Y de la nada estaba sonriendo de contento, ¿sí? Y ahí, bueno, me puse a escribir algo sobre la ternura y de cómo, o sea, esta manera, la manera en la que me acaban de mirar es la manera en la que hay que mirar. O sea, esta es la manera, o sea, algo así escribí, no me acuerdo. Esta es la manera en la que hay que mirar, o sea, me alojó con su mirada, me dio un abrazo, literal. Fue como, ah, esto escribí. ¿Por qué tenemos miedo de ser tiernos? Eso fue instantáneo, o sea, instantáneamente. Muchas veces tenemos como mucho reparo, como muchas distancias, y lo que capaz que menos necesitamos en la sociedad de hoy en día es tener esa distancia y esos reparos. O sea, la profe me iba a asustar o me iba a hacer una caricia, ¿se entiende? Y obviamente ultra mega sacado de contexto y si yo no te digo esto es como, no, qué raro. No, 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 me alojó con su ternura, literal. Y me llenó de energía y me puso re contento y yo continué estudiando 2 horas más. Bueno, fue como un envión de alegría después cuando se fue de vuelta. Éxitos, que te vaya la mejor de la suerte, que te vaya muy bien. Y, y se fue. Y bueno, después de eso, fui a rendir, en definitiva. Rindo, la verdad que hice todo lo que pude. O sea, como que dejé todo lo que, como les digo, no es que pude estudiar las 2 semanas enteras, sino que pude hacer una construcción de todo lo que fui aprendiendo durante el cuatrimestre. O sea, no es que lo que aprendí lo aprendí hoy, no. Lo vine aprendiendo durante todo el cuatrimestre y lo afiancé en la tarde. La verdad que la venía llevando mucho la materia, a esa, mucho más que a la otra. Y bueno, yo no sabía, o sea, sentí que me fue bien, pero que no sabía cómo me iba a ir. Ahora, como les digo, estoy medio muy alegre y muy contento porque ya sé que me fue bien en las dos, al final, en estas 2 materias. Entonces estoy re contento, estoy como tomándome 3 días de vacaciones, literal, de no estudiar nada, de juntarme, de hacer 53.000 planes, que es lo que estoy haciendo, y de vacaciones. O sea, literal, ayer, hoy y mañana. Lleno de planes y lleno de no hacer nada que me requiera como esfuerzo en ese sentido. Y bueno, pará, porque ahora se viene lo más interesante del día de hoy. Y es que quiero que quede claro que la razón, o sea, lo racional, ya sé que dije antes como que lo que más sentido tenía era ir a la biblioteca a quedarme estudiando. Pero también quizá lo que más sentido tenía era ir a la clase como para tener la asistencia, no perderme la promoción y al mismo tiempo no, no quedar mal con esa profe o con esa profe y con la otra profe, que la verdad que no quería quedar mal, o sea, no quería faltar el primer día de clases. Y después me termino encontrando siguiendo lo que me parecía que tenía que hacer, lo que sentía que tenía que hacer, y me termino encontrando con un cariño abismal de la profesora habiendo faltado su clase. O sea, algo que uno diría lo contrario de lo que esperabas. Eso partiendo de la base. Yo muy contento, volviendo en el colectivo, a mí me pasa que siempre que termino de rendir una materia, un examen, lo que sea, me dan ganas de hacer algo, no me dan ganas de volver a mi casa. Me dan ganas de como, no sé si festejar, pero de algo más. Siempre, desde que desde que hice ingeniería, capaz que en la escuela también me pasaba. Como que uno se descarga todo y se quita un peso y quiere hacer algo. O por lo menos eso me pasa a mí. Entonces, bueno,
Salí con esa idea de la facultad, medio que tenía ganas de hacer un plan con alguien, pero claro, a último momento nadie puede, y eso es totalmente a último momento, no programo que seguramente después de rendir voy a tener ganas de ver a alguien, de juntarme con mis amigos, y programo antes. No, no lo hago. Entonces a último momento veo si existe la posibilidad de hacer algo con alguien, y casi un 90% de las veces es un no. Pero bueno, yo estaba volviendo, ya estaba yendo para mi casa, ya estaba a mitad de camino, por ejemplo, pero seguía en el centro. Y paso paralelo al Boulevard Oroño y digo, no, pará, no quiero volver a mi casa. Ya era de noche, o sea, eran por ejemplo las 7:30, 8. Acá ahora las 6 ya de noche, porque es invierno. Y decido bajarme. Decido bajarme del colectivo, lo dudé un rato, lo dudé, porque, porque lo dudé. Como siempre uno duda estas cosas. Yo sentía que quería hacer algo más y se me pasó por la cabeza la idea de ir a Oroño un rato, caminar por ahí un rato, y dije, bueno, lo hago. Y me bajé. Después de dudarlo un poco, voy a ser sincero. Pero sentía que tenía que hacerlo. Y ahora, en esta parte del episodio, que esto yo ya lo conté en TikTok igual, pero lo conté medio mal, me parece. Pensé que le iba re bien el video y no lo vio nadie. Porque si hizo re largo, un video de 15 minutos para TikTok es una banda. Así que bueno, pero era un historión. Ahora lo... Capaz que lo vuelvo a grabar, le soy sincero. Pero bueno, entonces me bajo. Y acá en este punto que les quiero contar, les voy a contar dos cosas que me dan mucha vergüenza y que no conté nunca. Excepto en ese TikTok del otro día, pero no lo vio nadie. Así que es la primera vez que estas cosas que me dan vergüenza las cuento acá. Una no es algo... O sea, es algo que me da vergüenza decirlo, pero no es tan marcado de mi personalidad. Y es que a mí me pone muy incómodo la situación con los trapitos. Los trapitos, no sé si hay en otros países, pero son los que te cuidan los autos cuando vos lo estacionás en la calle. En teoría te los cuidan, o sea, vos lo dejás ahí y por estar ahí sentados enfrente del auto, te lo cuidan y vos tenés que después pagarles. Y se dice el dicho popular que si no le pagas, te lo rayan o se te arma quilombo, básicamente. La cuestión es que hay veces que son divinos los trapitos, que son re piola, que te tratan re bien, te ayudan a estacionar, te ayudan a sacarlo, pero hay otras que estacionás el auto y apenas te bajás te dicen son 5.000 pesos. Ponele que es un lugar enfrente de un bar o un lugar lindo, son como que ya de entrada te quieren cobrar, no sé. Y no me gusta la situación porque primero que estás estacionando en la calle, o sea, segundo que no sé estacionar, bueno, en definitiva me genera generalmente cuando veo un trapito, porque estoy estacionando, y es como, oh, la puta madre, hay un trapito. ¿Sí? Esa es la reacción. Lo admito. Y entonces, ¿qué pasa? En Oroño, que es un bulevar muy lindo que hay en la ciudad de Rosario, hermosísimo, hay unos banquitos recopados que tienen, y muchas veces en esos banquitos hay trapitos que están cuidando los autos de Oroño, los que están estacionados en Oroño. Cuando yo venía caminando por Oroño de noche, dije, quiero estacionar, o sea, quiero estacionar, ay, ya estoy quemado. Quiero sentarme en uno de esos banquitos, pero en alguno en el que no haya trapito. Ese fue mi pensamiento. Dije todo lo anterior para que entiendan ese pensamiento que es feo, que es horrible tenerlo, pero bueno, es la realidad. Quería estar tranquilo. Y, y me pasa que, bueno, paso el primer banquito, los primeros banquitos y digo, no, no me quiero sentar acá. Como que estaba muy en la onda de seguir lo que siento, que es algo que hace un tiempo que no lo estoy haciendo y que antes lo hacía mucho más y surgían historias increíbles en mi vida. ¿Sí? Porque es así. Porque cuando empezás a hacer lo que sentís, realmente parece que las cosas son una película porque empiezan a surgir cosas. ¿En base a qué estoy diciendo esto? A mi experiencia. Otro día voy a profundizar en este tipo de cuestiones. Pero literal. Y de acá me han salido conocer miles de personas, miles no, cientos de personas,
y cientos de historias y cientos de cosas muy copadas que vos decís, fa, ¿cómo pasó esto? Y bueno, hiciste lo que tenías que hacer y pasó. Entonces, bueno, em, digo, acá no me quiero sentar, ¿por qué? Porque lo siento que acá no. Entonces sigo adelante y voy al próximo banquito. En el próximo banquito, ¿qué pasaba? Había un trapito, había un tipo ahí sentado. Pero igual mi corazón me decía, sentate acá. O sea, este es el lugar donde tenés que estar ahora. Como venía siguiéndome lo que sentía, dije, listo, entonces me siento acá. La cuestión es que acá les cuento la segunda cosa que me da mucha vergüenza contar y admitir de mi persona, que bueno, no es todo color de rosas en, en nadie. Y bueno, lo segundo que tengo que admitir es que yo a veces fumo, ¿sí? No soy fumador para nada, o sea, no es algo que hago todos los días, no es algo que hago ni siquiera todas las semanas, no es algo que hago ni siquiera todos los meses. Solo una vez cada tanto, cuando me veo con mis amigos o cuando viajo con mis amigos o para ocasiones especiales. ¿Por qué? Porque por alguna razón me gusta, qué sé yo. No lo recomiendo que lo hagan, no. No lo hagan porque hace mal, o sea, está totalmente demostrado que hace mal, que es malo, como el alcohol, por ejemplo, em, y que es muy adictivo. Entonces, bueno, no lo hagan. Pero bueno, es necesario para contarles esta historia que les cuente y además admitirlo, porque también me pasa muchas veces que después capaz estoy en una fiesta o algo y me ven fumando y es eh, como que llama mucho la atención con mi persona, pero bueno, es una realidad, es parte de lo que soy. Quizás una sombra. Bueno, no importa. ¿Qué pasa? Yo tenía en ese momento, porque, como digo, esto de las situaciones especiales, capaz que Argentina salía campeón del mundo, que íbamos a festejar el monumento, y era un momento en el que probablemente me hubiera gustado, si sucedía, fumar. Em, entonces quería tener, entonces me compré, entonces tenía para armar cigarrillos en la mochila. Entonces también lo mismo. Como tenía y quería en ese momento y estaba muy contento, dije, listo, me siento en uno de los banquitos de Oroño y me fumo un cigarro. Me siento, apenas me siento, el trapito que estaba enfrente, obviamente, me saluda muy, muy cordialmente, hola, ¿cómo anda? Y cuando yo saco las cosas para armar el cigarrillo, instantáneamente me pide uno. Que era algo cantado y de manual que iba a suceder. Obviamente le dije que sí, de cualquier manera, obviamente le dije que sí, se paró y se sentó al lado mío. Entonces yo creo que es el contexto de todo. Yo en mi interior me reía porque por todo lo que pensaba y la relación que tengo yo con los trapitos y tener el trapito de acá al lado, o sea, estaba acá, o sea, estábamos sentados uno al lado del otro, como mejores amigos. Entonces, bueno, le doy, se arma, yo me armo, estamos ahí, empezamos a charlar. Me empezó a charlar él, me empezó a contar de su vida, me empezó a contar. Ahí, bueno, me contó un montón de cosas muy fuertes que voy a tratar de seleccionar bien qué les cuento y qué no. Pero bueno, empezó a decirme que él consumía drogas, consumía, era adicto, hace 10 años. em, y empezamos a charlar. Y acá yo quiero que él me miraba a los ojos cuando me hablaba. Me miraba a los ojos y yo instantáneamente dije, ¿cómo se aborda esta situación? ¿Cómo, cómo tengo que ser? Y pasó por mi cabeza ser como fue mi profesora hoy conmigo, ¿sí? Con esta frase en la cabeza de la ternura no se negocia. O sea, la ternura no se negocia. Entonces intenté mirarlo a él como me había mirado esa profesora, como me ha mirado mucha gente en muchos momentos de la vida y con ternura. Como uno más, tratándolo exactamente como trataría un amigo, por ejemplo. Y, y lo empecé a escuchar, me siguió contando, me preguntó de mi vida, yo le conté de mi vida.
Él me contó que se iba a ir a internar a Buenos Aires, que quería mejorar, que quería progresar, que quería estudiar, que quería trabajar, que quería salir de este ambiente que le hacía tan mal. Y a todo eso aparece otro trapito y él cambia la postura, se pone más firme, empieza a hablar con otro tono en la voz, se lo juro. Ese otro trapito como que dijo, tengo un hambre, qué sé yo le di una banana que tenía justo ahí, me saludó el otro también, y después se fue. Y me dice, y que se había sentado al lado mío, ¿viste cómo tuve que cambiar cuando vino él? Así es la calle, me dice. Uno se tiene que cuidar cómo hablar, cómo se expresa con el otro. Y ahí volvió a ser él y bueno, después empezó o sea, siguió contándome de su vida, yo también le conté de la mía, le recomendé un libro para cuando esté internado. Y después, bueno, ahí abrió su corazón definitivamente conmigo y me contó que, bueno, que hacía 2 días había terminado una relación que era muy tóxica, que estaba atravesada por la droga también, la relación, y bueno, se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Literalmente yo le di las palmadas así en el hombro que me había dado mi profesor a la mañana, se las di a él, se las devolví. Y se largó a llorar, me siguió contando, me siguió hablando. Y de verdad, las cosas que siguieron después, me empezó a contar de su familia, algunas cosas que vivió y iba impresionante. O sea, verdaderamente todas las personas que tenemos al lado tienen una historia de vida que vale la pena y eso es este podcast. O sea, este podcast es tratar de sacarle jugo a eso, a entender que toda persona que tenés al lado tuyo tiene una historia increíble que contar. No hace falta ser famoso, no hace falta nada, solamente vivir para tener una historia increíble que contar. Todos, verdaderamente todos. Y las personas que están en la calle o están en vulnerabilidad, aún más. Y bueno, seguimos hablando y bueno, lo último que digo de él, como que hizo un foco terrible en quedarse con lo bueno de las cosas y no meterse en la tristeza. Y con las cosas que le pasaron, me parece que era más que necesario. Y bueno, me quedé por último con estas ganas de progresar y de mejorar y de que me conmovieron verdaderamente. Después en otro momento llega otro trapito, se puso de vuelta la situación más tensa, este trapito ni siquiera me saludó, o sea, ni me miró, y medio como que él ya me cortó la conversación, se fue el otro, y bueno, nos saludamos, le deseé lo mejor, que ojalá que capaz que nos volvíamos a ver ahora antes que él se vaya, y que iba a rezar por él, le dije, que esta noche voy a rezar por vos, y nos dimos un abrazo. Eh, y yo me fui. Apenas empecé a caminar, me puse a rezar. Porque las cosas que me había contado, o sea, es muy difícil, es increíble. Las situaciones por las que pasan algunas personas y aún así siguen son impresionantes. Así que bueno, recé por él. Me sentía bien en haber seguido lo que sentía que tenía que hacer. Como que dije, uy, qué bueno que hice volví a hacer lo que sentía. Y ya sentía que este día había sido increíble, o sea, con todo lo que les vengo contando. Desde la situación con la profesora en la biblioteca hasta este encuentro. Y como que los días que seguís lo que de verdad sentís que tenés que hacer, suceden así a veces. Y estás abierto a interactuar con quien sea que te encuentres o a ver las cosas de la vida, lo que sucede de verdad y salir de vos mismo. Como que pasan un montón de cosas así increíbles. Y siguió el día y siguió siendo increíble, verdaderamente. Yo
pensando esto de la ternura, teniéndolo en cuenta, presente. Voy a la parada de colectivo, también. Viene una señora, no, me empieza a hablar a mí, a otro loco que estaba en la parada, de que bueno, que estaba mal, que no le paró el colectivo a la ida y charlamos. Y había un señor, o sea, el otro señor que le habló, eh, empezó a contar cosas del pasado de la ciudad, que el Boulevard Oroño antes la gente se sentaba en reposeras, en la calle, como si fuese un barrio. Y empezamos a charlar. Resulta que después me termino subiendo al colectivo con este hombre más grande. Nos terminamos sentando al lado, porque se dio así, porque eran los únicos asientos que estaban vacíos atrás de todo. Y empezamos a charlar y charlamos todo el viaje. Justo él era docente, yo estoy estudiando para ser profesor. Hablamos de todo. Verdaderamente me contó de su trabajo en pública, su trabajo en privada. Y a todo esto adelante yo veía que había gente que se estaba, como que se saludaba y se intercambiaba mates. Yo digo, qué lindo Argentina. Literal, dije, qué lindo Argentina, la puta madre. Que hay gente que se cruza en el colectivo y se pone a tomar mate, que hay gente que se cruzó antes y se pone a charlar. Em, lo saludo al hombre este y me bajo del colectivo. Ya estaba llegando a mi casa. Ya el día había sido espectacular. Me vaya bien o no me vaya bien en ese parcial, que al final me terminó yendo bien en la corrección. Ya habían pasado tantas cosas. Yo tenía tanta alegría de haber hecho lo que sentía y que hayan surgido todas esas cosas. Y cuando me bajo veo que se baja una piba al lado mío y cruzamos la calle, era totalmente de noche, ya re tarde. Totalmente de noche. Y me mira así, yo la saludo, hola, y me dice, ¿querés mate? Y me empezó a compartir mate, entonces empezamos a tomar mate yendo como para mi casa, o sea, estábamos caminando los dos. Me empieza a compartir mate, me empieza a contar su vida, que era de Italia, que estaba dando clases de circo acá en Rosario. Yo le cuento de mi vida, le empiezo a contar, bueno, lo que estoy estudiando, me empiezo a preguntar qué psicología te gusta, empezamos a charlar, yo me pasé de mi casa porque la conversación estaba tan interesante. Me recomendó un par de libros. Es más, me leyó una página de un libro que tenía justo en la mochila que me dejó anonadado. De la levedad del ser. No me acuerdo. Es un libro conocido que, bueno, lo voy a terminar. Lo voy a tener que leer porque me re gustó lo que me leyó ella. Eh, y bueno, y después llegué a mi casa y como para cerrar el día de la ternura, como para decir, che, loco, la ternura no se negocia, estaba mi ahijado en mi casa, que tiene, que es un bebé, o sea, un bebé, no tiene ni un año y es lo más hermoso que viene en el mundo y me morí de ternura. Le toqué la guitarra por primera vez y estaba anonadado con la imagen de la guitarra, es más, capaz. Y bueno, para cerrar, como digo, esta fue una historia, o sea, no hay mucho como, o sea, no tengo palabras aún, quizá algún día las tenga, sobre todo lo que fue pasando, o sea, siento que la historia cuenta más que lo que yo pueda reflexionar sobre esto, pero bueno, lo que sí puedo decir es esto de la ternura, o sea, no, no tengamos miedo de ser tiernos, porque podemos salvarle la vida, el día o este momento a alguien, o sea, y a su vez recibir esa ternura, estar abierto a recibir ese cariño y esa mirada de amor. Después, bueno, ya en otro episodio voy a hablar más de eso, pero de cómo lo contento que estoy de haber como seguido lo que sentía y animarte a hacer algo que va por fuera de tu cotidianidad o de tu rutina diaria, de ir de acá para acá, de allá para acá. Y capaz querés o ir por otro lado, capaz querés bajarte en el medio del centro, bajarte en zona norte, cerca del río, cerca del mar, donde vos vivís, y estar un rato ahí. Y bueno, quizás a veces en esos cambios de frente, en esas decisiones que no tienen sentido, pero que sentimos, suceden las cosas más increíbles de nuestras vidas. Así que bueno, hasta acá el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Si estás en YouTube, suscríbete. Si estás en Spotify, dale estrellitas al podcast. Y bueno, muy contento de comentaron mucho el episodio anterior. Gracias, si siguen comentando me siguen poniendo contento. Y bueno, ojalá que estén muy bien y que la vida
los encuentre, que en la vida los encuentre la ternura y las decisiones que son del corazón. Chao.